Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa del lugar que nos vean, a la hora que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. Primero que nada, una disculpa por este otro retraso que tuve con respecto a la entrega de los videos. Si bien es cierto que en mis redes sociales estuve prometiendo que a partir del 4 de julio iban a haber nuevos episodios en este canal, lamentablemente tuve muchos problemas técnicos, sobre todo con la cámara de video. La cámara antigua ya dejó de funcionar, tenía falsos contactos, era una cámara que me compré para en tiempos de la pandemia, así que naturalmente las cosas cesan de funcionar después de un tiempo, ¿no? Así que tuve la oportunidad de comprar esta nueva cámara de video y pues al parecer, como pueden ustedes ver, la calidad de la imagen es mucho mejor. Asimismo, otra cuestión que me llamó la atención durante este periodo fue un comentario que recibí en TikTok. La liga a las redes sociales la pueden encontrar en la miniatura de este video, pero también la van a poder encontrar al final de este canal. Y en este comentario, regresando al tema, me llamaba la atención sobre mi camiseta. Es una camiseta de un proyecto que tienen en CETIS respecto a un carro mini baja. De hecho, se llama CMB, CETIS Mini Baja. CETIS es la universidad donde yo doy clases y precisamente me gusta darle difusión a los equipos representativos de esta universidad, entre ellos el CMB, que ha tenido resultados muy interesantes en los últimos años. Asimismo, hay otros proyectos que no quiero dejar fuera: un avión controlado, un avión escala, un club de aeromodelismo que se conoce como Fox Force, que también participa en competencias auspiciadas por la SAE. CMB es una de ellas. La otra, el avión, es también parte de SAE. SAE Aerodesign se llama el proyecto. Y otro es ese proyecto se llama Fox Force. Y el último, el proyecto del submarino, que se llama Seafox. Todos tienen alusión al zorro porque el zorro es la mascota de la universidad. El zorro es un animal astuto y pues nuestros alumnos son muy inteligentes, son muy capaces. Hay otros proyectos que, pues, si están interesados en que también les dé aquí publicidad, estoy más que abierto a hacerlo, ¿no? Ya estamos a punto de llegar a los 50,000 suscriptores. Esperemos que con estos videos se pueda acelerar aún más la racha de suscripción y poder llegar pronto a los 60,000 y, ¿por qué no?, a los mismos 100,000 suscriptores. Bueno, vamos a retomar un tema de introducción al diseño que, pues, para darle continuidad, acuérdense que la materia de mecánica de materiales 2 en mi universidad se llama Introducción al Diseño. Así que si ustedes quieren ver apuntes o cursos relacionados a mecánica de materiales 2 o resistencia a materiales avanzada, este es el curso, ¿no? Y en este caso estamos trabajando con el círculo de Moore y cómo las cargas aplicadas se utilizan para poder yo evaluar el estado de esfuerzos en una estructura, en un producto. En la siguiente unidad, en la unidad 3, vamos a usar esta información para aplicar teorías de falla y decir si el componente va a funcionar o no va a funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un elemento, en este caso aquí tenemos este elemento, y a diferencia de los otros, vean ustedes que el estado de esfuerzos plano está completo. Tenemos esfuerzo en X, esfuerzo en este caso en Z, así como el cortante. Esto debido a una combinación de esfuerzos debido al recipiente a presión del problema 35 de la unidad 1. Ese problema ustedes lo van a poder ver acá arriba, sin ningún problema. Bien, dicho esto, el problema 20 nos dice: encuentre los estados principal y corte máximo a partir del estado inicial obtenido en el problema 35 de la unidad 1. Entonces, si ustedes quieren ver los pasos anteriores, se van a tener que referir al video que ya les compartí previamente, ¿no? Utilizar fórmulas y círculo de Moore. Ok. Entonces, el meollo de todo el asunto es este elemento, este estado inicial que tenemos acá. Muy bien. En este estado inicial tenemos estos dos esfuerzos planos y tenemos el cortante. Bien. Yo lo que suelo hacer aquí, acuérdense que el paso 1 es el transporte de cargas, el paso 2 es el croquisado, el paso 3 el cálculo correspondiente de los esfuerzos, el paso 4 la superposición y el paso 5 es llegar al estado inicial. El paso 6 sería en sí dibujar el círculo de Moore. Entonces lo vamos a dibujar o a trazar con nuestros dos ejes, nomás que
tenía otra cosa aquí. Muy bien. Entonces, aquí está. Y pues prácticamente el problema nos dice que trabajemos los últimos pasos. El paso número 6 es el trazado del círculo de Moore. Entonces aquí vamos a dibujar esto. Ojalá ya me deje. Ya está. Entonces tenemos el eje horizontal sigma, pero también tenemos el eje vertical tau. Ok. Acuérdense que para yo poder trazar el círculo de Moore, lo que debo de hacer es tomar en cuenta las coordenadas de la cara de la derecha. Vean ustedes que el esfuerzo es positivo. El esfuerzo normal es positivo porque va a tensión. Y el cortante también lo es, ¿no? Entonces, esto se ubica en un círculo de Moore. En este caso, lo que podemos hacer es usar una escala. Siempre es bueno. En este caso, aquí tenemos que un cuadrito sea 5 megapascales, ¿no? Entonces, aquí tenemos 2638, que dividido entre 5 es un poquito más que 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito. Entonces, ahí está el punto X. Tau XY, acuérdense que cuando tenemos un momento a favor, nuestro estándar lo estamos manejando como positivo. Sé que hay algunas escuelas que manejan el estándar contrario, pero el eje tau entonces lo están apuntando hacia abajo. Bueno, entonces aquí tenemos 1.292. Con respecto a 5 es la quinta parte más o menos, así que aquí lo vamos a dejar, ¿no? Aquí vamos a dejar este esfuerzo, más o menos por ahí. Bien, entonces ese sería el estado de esfuerzos correspondiente, el punto que representa el estado de esfuerzos sobre la cara X. Ahora, para la cara Z, nosotros vamos a tener este esfuerzo de 45 y este esfuerzo cortante de 1.292, pero ahora en sentido contrario. Ok, 45 entre 5 sabemos que da 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego aquí vamos a ponerlo el mismo cortante, pero hacia abajo. Bien. Ahora, acuérdense que entre esos dos puntos nosotros podemos dibujar un diámetro. Y este diámetro va a ser el que va a encerrar el círculo, nomás que aquí no salió tan bien. Déjenme ver si lo expando un poco, a ver cómo, a ver si me facilita un poco el trazado. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, a ver. Hasta parece que salió mejor a mano. Entonces, aquí vamos a tener el esfuerzo promedio, el sigma average. Y además, desde el centro del círculo a cualquiera de los dos puntos que hemos trazado, nos va a dar, ahora sí, el círculo de Moore. Entonces, aquí lo dibujamos. Ya si ustedes tienen un compás, lo están haciendo a mano, también se vale. Ahí está. Ese va a ser el círculo de Moore correspondiente al estado de esfuerzos. Ahora, lo que nos pide el problema, si nos vamos para acá, es que además del estado inicial que nosotros tenemos que trazar el estado principal y el corte máximo. Ok, para eso nosotros tenemos que utilizar una serie de fórmulas. Entonces vamos con el paso número 7. Y en este caso sería, no, el paso número 7 era hallar el estado principal. Y el estado principal lo vamos a hallar por fórmulas. Muy bien. Entonces, primero, algo que a mí me gusta trabajar es lo que es el tau max y el promedio. Bueno, más bien, el promedio y el radio. Entonces, el promedio es igual a sigma x más sigma y, en este caso, aplicada a esta situación, más sigma z, dividido entre 2, porque no importa el plano, la fórmula se maneja de la misma manera. Y ahora sí, aquí podemos aplicar una calculadora, ¿no? 45 más 26.38 dividido sobre 2 nos va a quedar 35.69. 35.69, en este caso megapascales,
va a ser el valor promedio. Por eso aquí en el círculo de Moore el promedio lo teníamos alrededor de 7. Si respetamos la escala, 35 entre 5 da un poquito más de 7. El radio es sigma x menos sigma z dividido entre 2 al cuadrado más tau xz entre 2 al cuadrado. Ok. Entonces, aquí igual. Acuérdense que todas estas ecuaciones ya fueron deducidas previamente. Tenemos sigma x, que es 26.38, menos sigma z, que es 45. Lo dividimos entre 2, lo elevamos al cuadrado y le vamos a sumar tau xz, que es 1.292 al cuadrado. Y todo esto se le saca raíz cuadrada, prácticamente 9.4 megapascales, ¿no? Ya el redondeo nos va a dar de esta manera. Entonces ahí está el radio y ahí está el esfuerzo promedio. Con esto podemos encontrar los esfuerzos principales. Ojo cómo se dan los esfuerzos principales, porque es importante recordar que el primer punto que dibujamos, el del eje X, fue este de acá. Y el segundo punto que dibujamos, el del eje Z, esto otro de acá. Entonces, van a ver que para el estado inicial X va a llegar primero a sigma 2 antes que a sigma 1. Porque sigma 2 y sigma 1 siempre van a ir en el mismo orden. Porque sigma 1 es la suma del promedio más el radio del círculo. Ok. O sea, esos 9.4 que acabo de sacar del radio, le voy a sumar 35.69 y nos va a quedar que el esfuerzo principal 1 es 45.09 megapascales. Ok. Esto es importante por lo que vamos a hacer más adelante. Y luego sigma 2 es lo mismo, pero en sentido contrario. Sigma promedio menos radio. O sea que el 35.69 ahora le vamos a restar 9.4 y esto me va a quedar 26.29 megapascales. Finalmente, para este paso 7 y para determinar el estado principal, hay que encontrar el ángulo de orientación de ese estado, que es básicamente cuánto ángulo me tengo que mover desde el inicial o cómo tengo que orientar el plano sobre ese punto para pasar del estado inicial al estado principal. En este caso, vamos a aplicar la fórmula. Hay una fórmula, un medio de la tangente inversa de 2 veces tau xy dividido entre sigma, en este caso, no, sería tau xz, se trabaja la analogía, ¿no? Y ahí está, 2 tau xz sobre sigma x menos sigma z. Ok. En este caso, vamos a ver, tenemos 2 veces tau xz. Tau xz es 1.292. Y a eso le vamos a restar la resta, le vamos a dividir entre la resta de sigma x. Sigma x, si no me equivoco, era 26.38. Y a eso le restamos 45. Si aplicamos la operación, obtenemos este valor de aquí, al cual le vamos a sacar tangente inversa. Y finalmente lo vamos a dividir entre 2, lo cual queda un ángulo de 3.95, negativo. Ok. Obviamente en el círculo de Moore nos vamos a mover el doble. Pero el 3.95 me indica que es un giro en contra de las manecillas. Desde el estado inicial, en este caso está marcado por X, al estado principal más cercano, en este caso sigma 2. Aquí está representado por 2 teta. Y para representar bien esto, vamos a dibujar nuestro estado inicial. Nuestro estado inicial parte pues desde X, desde el eje X, desde el eje Z. Ok. Y ahora nos vamos a mover en contra. Entonces, un ángulo chiquito de 3.95. Igual aquí se va a quedar exagerado. En la vida real, pues, se va a ver todavía más chico. Pero básicamente sería más o menos así, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el ángulo teta. En contra, 3.9. Aquí ya no pongo el signo porque el ángulo ya me muestra la flecha. Y finalmente, aquí dibujo
mi elemento reorientado, que en este caso se llama A minúscula. El estado principal lo suelo denotar de color azul. Aquí se me fue un poco la onda. Y ahora sí, si se dan cuenta, aquí sobre este eje principal vamos a ver qué se encuentra primero. Se va a encontrar primero con sigma 2, que es 26.29. Entonces aquí lo vamos a poner así, sigma 2. Más que aquí el sigma me quedó medio aplastado. Y esto me da 26.29 megapascales. Y obviamente esta flecha se compensa con esta otra. Y pues del otro lado vamos a tener sigma 1. Si le damos toda la vuelta, vamos a encontrarnos ahora con sigma 1. Y sigma 1 también está a tensión y es igual a 4509 megapascales. Acuérdense que en el estado principal los esfuerzos cortantes por definición son igual a 0. Así que no hay componentes de esfuerzos cortantes y el estado principal queda terminado, ¿no? Y pues también ya queda marcado aquí. El último paso es trabajar el estado corte máximo. Paso número 8 sería estado corte máximo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues tau max es básicamente igual a R. O sea que el tau max es igual a 9.4, parece que aquí es un 9.4 megapascales, ¿no? La otra coordenada sería el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio dijimos que era 35.69. Ambas cantidades ya han sido calculadas en el paso anterior. Lo único nuevo que se va a calcular aquí es el ángulo phi, el ángulo de corte máximo, la orientación del estado de corte máximo. En este caso es parecido a teta, pero ahora se invierten numerador y denominador. Y también se invierte el signo acá adentro. Ojo. No más que aquí es 2 tau xz, ¿no? Y ahorita lo vamos a calcular. Bueno, ¿cómo nos vamos a ubicar en el esfuerzo corte máximo? Bien, el esfuerzo corte máximo pues está determinado por este eje. Y si nosotros partimos de aquí, sería completamente razonable orientarnos así. De tal manera que este es el ángulo doble 2φ. Acuérdense que en el círculo de Moore estamos moviendo el doble. Y aquí nosotros arriba vamos a tener la coordenada, efectivamente, sigma promedio, porque pasa encima de ese valor. Y hasta acá arriba es el radio, equivalente a tau max. Ok, vemos que al orientarme de esta manera voy a tener componentes positivas tanto de promedio como de corte máximo. Ahora lo único que tenemos que hacer para dibujar completamente el estado de corte máximo es precisamente aplicar esta fórmula. Ok, entonces le dejamos ahora sería 26.38 menos 45 dividido entre 2 veces tau xz. Y nos queda esto. Ok. A esto le cambiamos el signo. Luego sacamos tangente inversa. Y finalmente dividimos entre 2. Lo cual nos da 4105. Positivo, desde luego. Y este sería el ángulo de orientación. El positivo hace alusión, pues, al movimiento a favor de las manecillas que va desde el estado inicial en X hasta el corte máximo. Entonces aquí vamos, 4105 grados. Bien, con estos valores obtenidos ya podemos dibujar nuestro estado corte máximo con esta información más que suficiente. Y bueno, acuérdense que aquí tenemos el eje X, aquí nosotros tenemos el eje Z, aquí dibujamos X, aquí dibujamos Z. Pero ahora el giro es a favor de las manecillas del reloj. Entonces la orientación se va a dar acá. Y aquí vamos a tener que phi es igual a 41.05. Perfecto. Ahora dibujamos el resto. Normalmente yo el estado corte máximo lo dibujo de amarillo. Nomás que el amarillo no hace buen contraste.
Vamos a usar anaranjado en su defecto. Igual. Este va a ser el elemento A. Y ahora sí, sobre esta cara voy a obtener el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio que es igual a 35.69, ¿no? Y pues para todas las caras normales va a ser igual. Aquí también para balancear, nomás que lo dibujé en sentido contrario. Ajá. Y sobre la otra cara va a ser igual, porque si te fueras 90 grados aquí o 180 en el círculo de Moore, llegas al mismo valor promedio. Eso ya también lo hemos estado platicando. Para el corte máximo vemos que el primer corte máximo al que llega es un corte máximo positivo. Entonces, al ser positivo, esto en nuestro estándar lo vamos a manejar a favor. Esto pues se equilibra acá. Y finalmente, esto se equilibra con esto. Y esto se equilibra con esto. Muy bien. Entonces aquí tenemos tau max, que es 9.4 megapascales. Y con esto queda establecida la orientación del estado corte máximo, así como acá teníamos el estado principal de esfuerzos. Ya todo ubicado en el círculo de Moore y calculado a través de las fórmulas, que es precisamente lo que pedía este problema. Ahora, para comprobar este tipo de problemas, podemos utilizar MDSolids. Vamos para acá, le damos clic y bueno, acuérdense que podemos utilizar esta pequeña aplicación de círculo de Moore que tenemos acá y vamos a meter los esfuerzos como tal, ¿no? Así directos. P6, ¿no? Lo pasamos a megapascales y ahí tenemos 26.38 a 45. Aquí el estándar cambia porque este va, sí va clockwise. Nomás que aquí te lo toma negativo porque maneja el otro estándar. Si ustedes manejan el otro estándar, no se preocupen, vamos a llegar a los mismos resultados. Calculamos, ahí está el círculo de Moore, vean ustedes, el estado X, el estado Y, que pues, es Z, principal 1, 4509 y 26.3 más o menos, 26.29. 9.4 y 35.7 para los valores promedio y el radio, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver cómo se orientan. En este caso, vean ustedes que para el principal, aquí tenemos el principal 2 y arriba tenemos el principal 1. 8605, que si se lo restan a 90, va a salir exactamente 3.95. Y para el principal, vean ustedes que a pesar de los signos, la física no falla. Un momento a favor, un ángulo de 4105 y finalmente todos los esfuerzos promedios a tensión. Con esto se queda resuelto y queda hecho el problema número 1. Ahora vamos a continuar con un problema desde cero, donde estamos aplicando todos los 8 pasos sobre un punto de interés o definido, ¿no? Es decir, no solamente vamos a trazar el círculo de Moore y encontrar los estados, sino también vamos a partir desde cero para que vean cómo se van conectando con claridad estos pasos, ¿no? El problema 21 dice, dibuja el elemento A de la viga mostrada a continuación, mostrando su estado inicial. Después, dibuja el elemento para los esfuerzos principales, correctamente orientados y muestre los esfuerzos actuando sobre él. Haga lo mismo con el estado cortante máximo. Dibuje el círculo de Moore correspondiente. Ok, esta es una viga con sección transversal rectangular. Aquí ustedes pueden ver el eje longitudinal, el eje vertical, aquí otra vez está el eje vertical y el eje lateral. A partir de esto, ustedes pueden imaginarse que, pues en este punto A, que es donde nos interesa ver el estado de esfuerzos, vamos a hacer un transporte al centroide de la sección transversal. Vean ustedes cómo va a quedar esto. Paso número 1, viene el transporte de cargas. Entonces, ya sabemos que nuestra sección transversal es rectangular. La vista isométrica de la viga, más o menos así. ¿Ok? Digo, no soy un gran dibujante, pero espero más o menos entienda, ¿no? Bien.
El punto A se encuentra más o menos acá. Y pues sobre el centroide de este rectángulo, aquí ustedes pueden ver que tenemos el eje Z, el eje lateral Z, el eje vertical Y y el eje axial X, ¿no? Y a partir de esto lo que vamos a hacer es pues transportar las cargas. El centroide, ¿a qué distancia se encuentra? Bueno, es importante darse cuenta que la base es de 75 milímetros y al ser de esta dimensión, pues el centroide horizontalmente se encontraría a la mitad de 75, que si no me equivoco es 37.5 milímetros. Igual para los que no creen, 75 sobre 2, 37.5. Aquí estamos otra vez trabajando con sistema internacional. Y ahora la altura dice que es 50 más 25 más 25. Esto da 100. Así que 50 y 50, ¿no? El centroide. Aquí en este problema ya no hay que hacer cálculos muy complicados. Ya sabemos que es 50 y 50. Y como tenemos esta carga axial que pasa directamente por el centroide, esta no me va a generar ningún momento, ningún par con respecto al centro. Así que esta carga axial P, ahí está, es de 67.5 kilonewtons o 67.500 newtons, ya convertido a newton. Ojo que este problema lo vamos a hacer en newton, lo vamos a hacer en milímetro y lo vamos a hacer en megapascales. Ahora, tenemos esta carga vertical de 36 kilonewtons. Esa carga me va a generar dos cosas. Primero, obviamente, una carga vertical, V, en este caso le vamos a llamar VY, de 36.000 newtons. ¿Por qué? Porque son kilonewtons. Y finalmente, aquí tenemos una fuerza, en este caso es una fuerza en Y, vertical. Estos 2.000 newtons son 200 newtons, perdón, son una distancia en X. Ok, fuerza en Y y distancia en X me va a generar momento en Z. Y es evidente que este momento respecto a este punto A o el centroide de esta sección me va a generar un momento flexionante en Z de esta manera. Tensión en la parte superior y compresión en la parte de abajo. Ok, aquí vamos a tener 36.000 por 200. 36.000, que es la fuerza, por los 200 de distancia, me va a quedar 7.200.000. O sea, ya si lo dejamos en notación científica, 7.2 por 10 a la 6 newton milímetro. Y bueno, pues esas son, podemos notar que son las tres cargas que pues estamos transportando del estado en bruto al centroide de mi sección transversal. Acuérdense que esta es una viga en cantilever, donde lo que a mí me interesa es conocer el estado de esfuerzo sobre el punto A. Y ahora sí, vamos al paso número 2, a partir de esas cargas, ¿no? Paso número 2. Trazado de croquis. Ok. En este caso vamos a dibujar este croquis 3 veces. Está el centroide, eje X, eje Z, eje Y. X, eje Y, eje Z. Y como siempre, cómo se va a ver afectado el punto A, ¿no? Eso también nos interesa. Entonces, esto de aquí, lo voy a dibujar, lo vamos a dibujar 3 veces porque tiene que ser para cada carga. Primero, para la carga axial, P igual a 67.500, nosotros vamos a tener una distribución uniforme. Acuérdense que la carga axial tiene una distribución uniforme sobre la sección transversal y va en el mismo sentido de la aplicación de la carga. Por lo tanto, esto es sigma X. Más adelante vamos a calcular ese valor. Así que, independientemente de dónde se encuentre el punto A, la carga axial se va a calcular a través de un estado de esfuerzos uniforme, ¿no? Luego, tenemos la carga flexionante. Para la carga flexionante yo tengo una variación lineal. Acuérdense que el eje neutro va a quedar en el centroide, que es donde el estado de esfuerzos es igual a 0, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros trazamos o identificamos el eje neutro
Nada más que aquí hay un detalle, que bueno que me di cuenta. Estas dos letras están invertidas, ¿no? Ok. El eje Y es el eje vertical, una disculpa. Y el eje Z es el lateral. Así que el eje neutro va a estar pasando directamente por ese eje. Ok, la flexión va a hacer que el esfuerzo salga de esa sección transversal. Por lo tanto, vean ustedes que la flechita implica tensión, o sea que la sección va a tender a salir y acá abajo va a tender a entrar. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a calcular el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal, flexionante, también a una dirección X, ¿no? Y lo más importante, aquí tenemos el punto A y esta distancia que nos va a servir para más adelante, que es de 25 milímetros, acorde al diagrama que nos está dando el problema, ¿no? Entonces, esa ubicación sí va a importar, y va a importar también el signo del esfuerzo flexionante. Último, cortante transversal. En este caso, el cortante transversal sería, nomás que aquí lo dibujé feo, VY igual a 36.000 newtons, ¿no? Ok, ahora el eje neutro va a ser perpendicular a esa fuerza sobre la sección transversal, o sea, también el eje Z. Y el cortante transversal tiene una distribución parabólica con valor 0 en sus extremos, pero máximo a la altura del eje neutro. Entonces, a la altura del punto A, yo voy a tener un valor diferente, dado por esta distancia de 25 milímetros. Más adelante les voy a explicar también cómo se va a hacer este cálculo. Muy bien, entonces con esto ya tenemos los tres croquis. Y el esfuerzo cortante. La primera letra es el eje perpendicular a la sección y la segunda la dirección que lleva la fuerza generatriz. X porque el eje X es perpendicular a mi sección transversal y Y porque la fuerza va específicamente a una dirección Y. Entonces tenemos tabla XY. Para el caso del esfuerzo cortante transversal, incluso para que se vea mejor este croquis, déjenme ver si puedo dibujar mejor. Sí. Esto es nada más como perfeccionismo, ¿no? Para que se vea mejor lo que voy a hacer. Básicamente, esta es la línea de barrido, la línea de base de barrido. Y luego acá viene la flecha que lleva la dirección, alineado perfectamente allí. Muy bien. Creo que aquí se ve un poquito mejor. Bien, ahora, para hacer más claro esto de los croquis y entender el rol de cada carga, vamos a aplicar las fórmulas. Paso 3 sería cálculo de esfuerzos individuales. El esfuerzo axial es fuerza sobre área. La fuerza es de 67.500. Otra cosa importante, el signo es positivo porque va a tensión, lo va sacando. 67.500. Y el área, pues es un rectángulo. Dijimos que la base es de 75 milímetros y la altura, si no me equivoco, es de 100. Entonces, 75 por 100 milímetros. Eso es 7.500, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo. 67.500 dividido entre 75 por 100. Y esto me da 9 exactamente megapascales. Este esfuerzo de 9 megapascales es el esfuerzo que se está registrando en A por la pura carga axial. Ahora, para la carga de flexión, vemos que estamos del lado de la compresión. Arriba del eje neutro tenemos tensión y abajo compresión. Entonces aquí ponemos menos. M, que es el momento que me lo está generando, MZ. C, en este caso la distancia al eje neutro, en este caso a la distancia Y, sobre inercia en Z. Ok, la inercia va a llevar el mismo subíndice que el momento. Entonces, vamos a ver, el momento es 7.2 por 10 a la 6
newton sobre milímetro. Acuérdense que esto es newton milímetro megapascal. Luego la distancia y, es 25 milímetros. Ya no hay que preocuparse por el signo ahí porque el signo ya está determinado acá. Y la inercia, en este caso, la inercia sería base por altura al cubo sobre 12, que es el momento de inercia centroidal de un rectángulo. La base es el lado paralelo al eje neutro, o sea, la distancia paralela a z, esto es 75. La altura, pues es 100 elevado al cubo, dividido entre 12, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo de la inercia y después vamos a incorporarlo a la fórmula de flexión y con eso ya tener nosotros el esfuerzo negativo debido a la propia flexión, ¿no? Muy bien. Entonces, metemos esto en la calculadora. 7.2 e a la 6. Ah, no es cierto. Primero es el momento de inercia. Disculpa. 75 por 100 al cubo dividido sobre 12 me da 6.25 por 10 a la 6. 6.25 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y esto lo colocamos también aquí, 6.25 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y aquí les va un truquito. Si aquí yo tengo por 10 a la 6 y aquí yo tengo por 10 a la 6, los puedo cancelar. Y eso facilita mucho mis cálculos. Tampoco tengo que meter el signo negativo, ya sabemos que es negativo. 7.2 por 25 entre 625. Y esto me va a quedar 28.8 megapascales en sentido negativo, ¿no? A diferencia del momento de inercia, este esfuerzo sí lo voy a subrayar. Finalmente, regresemos al cálculo del cortante transversal. En este caso, tau xy, que si no se acuerdan de cómo va la fórmula, existen varias maneras. Una de ellas es BQ sobre IT, y a veces a la Q la pueden encontrar en la forma de una sumatoria parcial. Ok. La sumatoria parcial nos da una mejor idea de la definición. Entonces, vámonos para abajo. Ok. V, en este caso VY, que es la fuerza generatriz, 36.000 newtons. Dividido entre la inercia, que ya la calculamos, 6.25 por 10 a la 6. Es la misma. La T es la dimensión o el espesor a la altura del punto A. En este caso, si aquí estoy en el punto A, la dimensión sería la dimensión paralela al eje de Z. O sea, ¿cuál es el espesor a la altura del punto A paralela al eje neutro o al eje Z? Pues sabemos que es 75 milímetros, ¿no? Es un rectángulo y por lo tanto esa dimensión es uniforme. Y ahora viene la parte que puede causar un poquito más de confusión. Voy a dibujar el rectángulo visto de frente para que sea más fácil de visualizar. El eje neutro, este es importante, el cual divide mi rectángulo en dos mitades de 50 por 75, ¿no? Aquí está 50 por 75 y 50 por 75. Aquí está 50 milímetros, 50 milímetros. También es importante el punto A. Y aquí finalmente nosotros vamos a tener los 75 milímetros. Recordemos que el punto A se encuentra a 25 milímetros por debajo de ese eje neutro. Así que aquí está la dimensión. Y luego, lo que a mí me interesa es lo que está ocurriendo dentro de esta área parcial. También se puede barrer para arriba. Sin embargo, yo siempre prefiero que no se cruce con el eje neutro para que no sea tan confuso visualizar. Bien, entonces, lo que estoy pintando de magenta es lo que va desde la altura donde está el punto de interés hasta alguna de las fibras externas. En este caso, esta área pues va a ser, si este es 50 y este es 25, pues por resta, este es 25. Así que el área total es 50, no es cierto, 25 por 75. Pues aquí lo vamos a poner, 25 milímetros por 75 milímetros. Ahí está. Esta sería lo que se conoce como el área parcial. Y ahora, el centroide parcial sería la distancia del centroide de la figura local
al eje neutro. O sea, esta distancia acá. Esta acá. Ok, algunos la denominan como y testada prima. Y bien, en este caso, pues aquí tenemos toda la distancia completa de 25. Ya a eso le tenemos que restar la mitad del rectángulo, que pues la mitad de 25, aquí en esta altura, también mide la mitad, 12,5, más los 25 de brecha que hay, 25 más 12,5, 37,5. Y esto es lo que se conoce como la V testada prima o la Y testada prima, ¿no? Ok. Este producto completo recibe el nombre de Q. Y ustedes lo van a ver también en el software de MD Solids cuando comprobemos este problema. Ok, obviamente todo está en milímetros. Vean ustedes fácilmente. Aquí yo tengo milímetros a la cúbica, ¿no? Y acá abajo yo tengo milímetros a la cuarta por milímetros, que da milímetros a la quinta. Newton por milímetro cúbico entre milímetro a la quinta me da milímetro al cuadrado abajo y ya obtengo los megapascales que necesito. Ok. Ahorita a esta altura, pues como no hay torque, realmente yo puedo dejar el cortante como positivo, como estándar, ¿no? Acuérdense que cuando metemos torque, ahí sí hay que tener cuidado con los signos. Pero acá yo por estándar lo puedo dejar negativo, ¿no? Y ahora sí ya podemos proceder con el cálculo. Tenemos 36,000 newtons por 25 por 75, que es el área parcial, por 37,5, que es la distancia. Y a esto le vamos a dividir primero 6,25 a la 6 por 75. Y según esto, el cortante transversal es de 5,4 megapascales. Se agradece el hecho de que tengamos números relativamente redondos. Ok, entonces, con esto ya podemos pasar, ya tenemos todos los esfuerzos y podemos llegar al paso número 4. Entonces, pasamos a la superposición y si se dan cuenta, pues tanto la flexión como la carga axial me van a dar esfuerzos en X. Vamos a tener 9 menos 28,8 porque se juntan los dos esfuerzos, pues por eso se llama superposición. Se junta el esfuerzo axial y el de flexión. Entonces lo metemos acá, 9 menos 28,8 me queda menos 19,8 megapascales. Después, el cortante pues no se junta con nada. Nos queda que tau XY es igual a 5,4 megapascales. Y acuérdense que siempre hay que completar la terna. Si el esfuerzo cortante es en el plano XY y tenemos esfuerzo en X, pues la terna es sigma Y igual a 0. Y este resumen es todo lo que necesito para saber lo que está pasando en ese elemento dentro de esa viga, dada esa configuración geométrica sometida a las cargas en cuestión, ¿no? Y para ello ya podemos llegar al paso número 5, que es el trazado del estado inicial. Ok, acuérdense de la letra, cómo bautizamos ese elemento. Si no se acuerdan, pues siempre se pueden ir para atrás. A. Este es el elemento A. Dibujamos elemento A. Y bien, vamos a empezar pues con los ejes X, Y, ¿no? Yo eso le suelo llamar de manera un poco humorística los apellidos. A es un nombre, X, Y sus apellidos, ¿no? Muy bien, la A le da la identidad, X, Y revela su naturaleza, así como el nombre y los apellidos. Sigma X es negativo, así que el esfuerzo en X va hacia adentro. Entonces aquí vamos a poner sigma X igual, y ya no es necesario poner aquí los signos. De la misma manera, acá, esto lo metemos así, y luego sigma Y es 0, no se dibuja, y tau XY va a favor de las manecillas. Por lo tanto, tau XY debe de ir de esta manera, 5,4 megapascales. Ahora, este se equilibra con este, y finalmente este momento
se va a equilibrar con este otro. Y con esto nosotros ya tenemos nuestro elemento A en su estado inicial equilibrado, que es este que tenemos, este diagrama que tenemos aquí. Bien, habiendo trazado nuestro estado inicial, tenemos todo acomodado para dibujar el círculo de Moore y así poder ir identificando los estados principales y de corte máximo que corresponden a los pasos finales de este problema. Entonces, aquí vamos a poner círculo de Moore. Acuérdense que el círculo de Moore tiene un eje sigma y el círculo de Moore tiene un eje tau. Esto sí está más fácil en mouse. Lo estaba haciendo con la tableta. Ok, bien. Siempre fijémonos en la cara derecha. Esa va a ser nuestro primer punto. 19.8 y 5.4. Ok. Bueno, viendo los cuadritos que tenemos, lo voy a enderezar un poco. No sé por qué me salió chueco. Ahí está, esta ya se ve mejor. Este tampoco está perfectamente enderezado. Ahí está. Muy bien, traten de hacer siempre todo lo más derechito posible. Si tienen juego de geometría, también es de gran utilidad, ¿no? Ok. Aquí lo que puedo hacer es un cuadrito por un cuadrito, sean 2 megapascales, ¿no? Entonces, cuando ustedes dividan, 19.8, aprovechando que aquí ya lo tenemos entre 2, casi 10 cuadritos, ¿no? Entonces, no más que del lado negativo. De hecho, esto lo voy a mover un poco porque yo tengo el presentimiento de que este círculo de Moore va a tener un sesgo más hacia acá, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, quiero que coincida. Entonces vamos a contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casi 10, ¿no? Vamos a ponerlo un poco para acá. Entonces, ahí va el sigma X. Y luego tau XY 5.4 entre 2 es 2.7. Así que más o menos por acá. Aquí nosotros tenemos entonces nuestro punto inicial, X, ¿no? Ahora, para el otro punto del círculo de Moore, no tenemos esfuerzo normal, solamente tenemos esfuerzo cortante, el cual debe de ir en sentido contrario. Por lo tanto, como no hay esfuerzo normal, estamos sobre el eje tau y el cortante va a ser igual pero en sentido contrario, así que más o menos por acá. Ok, entonces aquí está el brazo X del estado inicial y el brazo Y. Ahora, esos dos puntos yo los voy a conectar mediante una línea que va a ser el diámetro de mi círculo de Moore. Y más o menos ahí, ¿no? Este punto de acá es el esfuerzo promedio. Y pues obviamente nos apoyamos en este punto promedio y abro hacia a cualquiera de los dos puntos del estado inicial. Terminando el trazado, ahí está el círculo de Moore. Vean ustedes la representación gráfica, ¿no? El primer punto que dibujamos es el brazo X, el segundo punto que dibujamos es el brazo Y. Con esto tenemos nuestro círculo de Moore completamente dibujado y ya podemos trabajar el paso 7, que es el estado principal de esfuerzos, ¿no? Paso número 7, tenemos el estado principal de esfuerzos. Ok. Entonces, el esfuerzo promedio es el promedio de X y Y entre 2. X es menos 19.8, Y es 0 dividido entre 2. Ya habíamos obtenido ese número previamente, 9.9 megapascales negativo. Después de esto, viene el radio. Hay que calcular el radio de la circunferencia. En este caso, sigma X menos sigma Y dividido entre 2 elevado al cuadrado, más tau XY también elevado al cuadrado. Ok. Sigma X es igual menos 19.8, sigma Y es 0, dividido entre 2 es menos 9.9, elevado al cuadrado me queda 9.9 al cuadrado, más 5.4, elevado al cuadrado, sumamos esto, sacamos raíz cuadrada y esto me va a quedar
11.277 más o menos, ¿no? Y aquí ya terminaron los números redondos. Muy bien. Si no están seguros, es aquí donde ustedes pueden usar el MD-Solids y pues verificar eso mismo, ¿no? Más adelante les voy a explicar cómo se puede comprobar todo el problema en MD-Solids. Ahorita simplemente voy a revisar estos datos, ¿no? Nomás para estar seguros. Esto es 0 y esto a favor clockwise 5.4, ¿no? Se calcula y el radio da 11.277. Muy bien. Entonces, con esto ya podemos sacar también, perdón, ahí tuve un desliz, los esfuerzos principales. Sigma promedio más R y sigma promedio menos R. Ok. El esfuerzo principal 1 es el que quedaría de este lado. El esfuerzo principal 2 quedaría de este otro lado. Entonces, calculamos 9.9 negativo más 11.277. Y esto me da 1.377, que es precisamente lo que tenemos acá. Por eso el sigma 1 está prácticamente pegado a 0, ¿no? El sigma 2, que tiende más a la compresión, 9.9 negativo menos 11.277, me da menos 21.177. Y ahí están los esfuerzos principales, ¿no? Pero además de dibujar el estado principal, nosotros necesitamos también sacar el ángulo de orientación del elemento, porque también tenemos que dibujar ese estado. Tau XY, sigma X menos sigma Y, ¿no? Ok, entonces, ¿ya? 2 veces 19.8, que este es negativo, ojo. No es cierto, 5.4. Este es el cortante, ok. Y eso se divide entre menos 19.8 menos 0, o sea, menos 19.8. Obviamente esto va a quedar negativo. Tenemos que sacar tangente inversa. Y finalmente dividirlo entre 2. El ángulo en cuestión es de menos 14.3. Menos 14.3 grados. Entonces, con este ángulo y con estos de acá, ya vamos a poder sacar el resultado. ¿Hace sentido el ángulo negativo? Sí, porque es un giro en contra. Y acuérdense que el giro va a ser desde el estado inicial hasta el punto más cercano del estado principal, que en este caso otra vez se toparía con sigma 2. Vamos entonces a dibujar el estado. Vamos a dibujar aquí. Y vamos a tener el eje X del estado inicial. Aquí vamos a tener el eje Y, ahora es Y, del estado inicial también, perdón. Y luego vamos a dibujar en contra de las manecillas del reloj un ángulo de 14.13, teta igual a 14.3. Y a partir de ahí, ya lo demás es dibujar el estado principal, lo mejor que se pueda. Aquí está la letra A. Y sobre este eje van a ver que te vas a encontrar primero con sigma 2. Sigma 2 está con presión, por lo tanto las flechas del sigma 2 entran hacia este elemento. 21.177 megapascales. Y acá igual entra hacia este elemento. Ahora, sigma 1, que es el otro lado, es positivo. Entonces estas flechas se dibujan así. Y esta se dibuja así, ¿no? Y esto nos va a dar un estado de sigma 1, un valor, perdón, de sigma 1 de 1.377 megapascales, completando el estado, el trazado del estado principal correctamente orientado. Todo con base a lo que ya se presentó en el problema. Finalmente, paso 8. Vamos a trazar lo que se conoce como el estado corte máximo.
Este es el paso número 8 y el último, ¿no? Del problema, de este tipo de problemas. Van a ver que pues ustedes van a empezar sus problemas desde el transporte hasta llegar aquí, ¿no? Bien. Acuérdense que el 6 fue el círculo de Moore. Vamos entonces a dibujar sobre el promedio una línea perpendicular. Esta es la del corte máximo. Vean ustedes que el estado inicial empieza en X y de aquí a acá nosotros vamos a llegar a 2phi. Nos vamos a dar cuenta que hay un valor promedio y hay un tau max. El tau max va a ser positivo. El valor promedio va a ser negativo porque pues, ya lo obtuvimos. El valor promedio es de menos 9.9 megapascales. Por orientación, el tau max, que es igual al radio, es de 11.277 megapascales. Y finalmente, lo que sí necesito encontrar es el ángulo phi, con una fórmula parecida a teta, pero primero este negativo, y luego aquí sigma x menos sigma y sobre 2 tau xy, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a encontrar el ángulo. Primero, menos 19.8 menos 0 por este negativo, me va a quedar 19.8 negativo, entre 2 veces tau xy, que es 5.4. Esto me queda ese valor de ahí. Y pues a eso le vamos a sacar primero tangente inversa y luego dividir entre 2, ¿no? Quedándonos con el resultado de 30.7 más o menos, ¿no? Ahí está. Eso significa que ahora el giro va a ser a favor, lo cual hace sentido porque si yo me vengo desde X, que es este eje de acá, hasta acá arriba, yo voy a tener un giro a favor de las manecillas. Listo. Con esto no nos queda más que hacer el dibujo o el trazado del estado corte máximo, que lo voy a hacer acá, para no irme más lejos. Ahí está, ¿no? Eje X. Este sí puede ser como que aproximado, ¿eh? Claro que si tienen buen pulso o tienen juegos de geometría, también se vale. Ahora, aquí está el eje del estado corte máximo. Aquí yo tengo el ángulo phi de 30.7. A partir de esto voy a dibujar el estado correspondiente al principal, ¿no? Al corte máximo. Entonces vean ustedes que sobre esta cara el esfuerzo promedio es negativo y es igual a 9.9. Esto se equilibra con otro esfuerzo acá, pero si ustedes se van 180 grados o 90 aquí, van a encontrar este punto que tiene exactamente el mismo valor promedio de 9.9 negativo. Así que aquí le vamos a poner sigma promedio 9.9 megapascales negativo. Finalmente, como llegamos primero al corte máximo positivo, este va a ser un momento o un esfuerzo aquí causando un momento a favor. Acá se equilibra la fuerza y aquí se equilibra el momento que puedan ocasionar, ¿no? Y acá nosotros vamos a poner el tau max de 11.277 megapascales. Y con esto queda definitivamente trazado el estado corte máximo para este problema. Entonces, esto es todo lo que hemos visto hasta ahora, un breve resumen de todo lo que hemos llevado desde el curso. Desde cómo pasar cargas a una sección transversal de interés, pasando por el trazado del croquis, el cálculo de los diferentes esfuerzos, que esto ya se vincula también con cursos pasados de mecánica de materiales, y finalmente identificar aquellos esfuerzos que se puedan traslapar y por ende aplicar superposición. Finalmente, pasamos al trazado del estado de esfuerzos inicial, que es un resumen de todo lo que se hace previamente, y a partir de ahí nosotros colocamos ese estado inicial en el círculo de Moore y usamos el mismo círculo de Moore para orientarnos en los diferentes estados que nos interesan, ya sea el estado principal o el estado corte máximo. Para verificar que hemos estado haciendo todo bien, podemos utilizar MD-Solids y vamos a irlo haciendo paso a paso. Bien, para ello vamos a irnos a la herramienta, vamos a empezar con la herramienta de vigas. En este caso trabajamos con una propiedad de sección que pues va a ser sencilla, rectangular.
Esto está en milímetros. Yo les recomiendo que cambien la unidad primero porque está en ceros. Si no, les va a convertir lo que ya tienen y va a ser más trabajo doble. 75 de base, 100 de altura. Calculamos y vemos que el momento de inercia es 6.25 por 10 a la 6 y el centroide 5 y 5, el área 7500, ¿no? Más adelante vamos a ver también cómo se calcula Q. Bueno, ya tenemos definida entonces la sección transversal. Para trabajar lo que es la viga, vamos a trabajar aquí y sabemos que es una viga en cantilever, pero la longitud del cantilever que nos interesa es de 200 milímetros. Ya no nos interesa tanto lo que ocurre atrás. Bien, entonces le damos Enter y acá vienen las cargas. Vean ustedes que el problema nada más me deja meter carga vertical. Más adelante les voy a explicar cómo se mete la horizontal. Tengo la viga en cantilever, le doy Enter y a partir de aquí, vean ustedes que puedo meter una carga de 36 kilonewtons hacia abajo. Esta se va a encontrar a 200 y se aplican 36 kilonewtons para abajo, ¿no? Entonces, básicamente esta es la viga que nos toca analizar. Para hacer el análisis de esfuerzos, nosotros nos vamos a meter aquí donde dice opciones dentro del módulo de vigas y vamos a meter esfuerzos de viga. Y pues prácticamente sobre la coordenada del empotramiento me voy a traer la carga de 36,000 y el momento de menos 7,200. Si lo queremos dejar en newton milímetro, bueno, mejor lo dejo en kilonewton metro, pues es agregarle 3 ceros más. Y aquí es donde meto la carga axial, 67.5. Bien. ¿A qué altura yo quiero el esfuerzo? Pues yo lo quiero en A. Yo lo quiero en A porque es el punto que me interesa. 25 milímetros por debajo del eje neutro, ¿no? Entonces, esto lo dejamos en megapascales y aquí está el esfuerzo normal. En este caso, 37.5 kilonewton milímetro. Ah, ok, aquí me equivoqué. Menos 19.8, ¿no? Aquí lo interesante es que como ya tengo la carga axial y el flexionante aplicados al mismo tiempo, ya de aquí ya me puedo ir directamente para acá, donde efectivamente tengo un esfuerzo normal combinado de 19.8. El esfuerzo cortante, 5.4. Muy bien. Ahora, ¿cómo se trabaja lo demás? Le vamos a dar clic aquí donde dice círculo de Moore y me va a meter al módulo de círculo de Moore. Vean ustedes, 19.8 a compresión y 5.4 horario, ¿no? Entonces, si ustedes calculan, van a encontrar 1.377 y menos 21.177, que eso ya lo vimos en un paso anterior. Para los detalles, aquí nosotros tenemos los esfuerzos principales, que como se pueden dar cuenta, en estos esfuerzos principales, yo aquí tengo 75.69, ¿no? Pero realmente lo que me interesa es el ángulo que se forma con el eje X hacia arriba. 90 menos 75.69 me va a quedar 14.31. Aquí yo lo redondeé a 14.3, pero close enough. Luego, para el otro, todo lo demás está bien. Tenemos primero encontrándome un esfuerzo P2 y luego el principal 1. El principal 1 que tengo acá. Y finalmente aquí tenemos lo que ocurre con el máximo, los promedios. Los promedios son compresivos todos. El promedio está del lado de la compresión. Y el tau max, que el que le queda más cerca es este, con una orientación de 30.7 o 30.69. Vean ustedes que me va a dar un momento a favor de este lado. Y pues ya se equilibra de la misma manera, tal y como lo tenemos aquí. Con esto queda comprobado nuestro problema y se pueden dar cuenta que para el caso de esfuerzos combinados en vigas pueden utilizar el MD Solids desde el inicio hasta el final. Ahora lo único que faltaría es aplicar las teorías de falla que vienen en la siguiente unidad. Pero antes de pasar a las teorías de falla, vamos a tratar una serie de lecciones necesarias para mejorar su comprensión. Para eso vamos a ver un poco de teoría de la elasticidad, pasando primero por estados de esfuerzo tridimensionales y después repasando un poco la ley de Hooke. Con estos elementos
nosotros vamos a poder visualizar mejor cómo se plantean las teorías de falla y así asegurar mejor la resistencia de nuestras estructuras. Bueno, pues creo que por ahora es prudente dejarlo hasta aquí. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos. Asimismo, si no se han suscrito al canal, porfa háganlo, porque eso le va a dar mayor difusión y va a darle mayor trascendencia dentro del propio YouTube y en las redes sociales, ¿no? También tengo mis redes sociales asociadas, las cuales, como les comenté, las van a poder encontrar en la miniatura de este mismo video. Por último, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, no olviden dejarlo aquí abajo en el apartado de comentarios. Y pues bueno, sin más que agregar, nos vemos hasta luego y les agradezco muchísimo la paciencia. En los próximos días voy a estar subiendo más videos, así que nos vemos. Hasta luego.